hoy, pero ahora ya vamos a retomar la carta de Pedro. La carta de Pedro, que ya nomás nos queda este mensaje del día de hoy y la semana que entra. Y terminamos la carta del apóstol Pedro. Y hoy el mensaje que preparé, que yo pienso y oro de que el Señor nos hable a todos, pero especialmente yo quería hablar de una forma lo más claro que pueda yo, o más directo, a aquellos que desean predicar, a aquellos que desean ser líderes ministeriales dentro de la iglesia, aquellos que quieren ser pastores, aquellos que quieren ser misioneros, misioneras, en la parte de las mujeres que también quieren ser misioneras, aquellos que quieren ser portadores del mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero de una manera un poquito más como en el liderazgo, en la parte de la iglesia, de alguna iglesia local, como al pastoreo, pastorear, los ancianos, los diáconos. También quisiera hablar, es especialmente también para ustedes, pero para todos vamos a aprender el día de hoy. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad y la bendición de poder ir a la residencia, es un programa de capacitación para líderes, en lo cual nos enseñan pues varias cosas que se necesitan para poder plantar una iglesia. Y una de lo que se habla ahí, un tema es el llamado que el Señor tiene especial para esas personas que desean predicar. Y recuerdo que esa persona que era nuestro profesor en ese entonces, él dijo que, y vino de lejos, de allá creo que de Oklahoma, y viene con nosotros y nos da esa clase, esa materia que es el llamado al ministerio. Y lo primero que él nos dijo cuando se paró, dijo, pues yo llegué acá y vine a desanimarlos de ese llamado. Fue lo primero que nos dijo, que quería desanimarnos. Y dice que era su trabajo, desanimarnos. Y en un sentido, al principio yo dije, ¿cómo? O sea, desanimarnos. Si yo hubiera querido animar, y yo quiero animar a muchos a que lo hagan. Pero ya después vi en el desarrollo de la clase que él estaba hablando de una manera en la cual si tú no te desanimas, o sea, más bien te da una pasión más grande, aunque él está diciendo que mejor te dediques a otra cosa, porque nosotros podemos leer varios escritos de esa manera, incluso de Spurgeon. Spurgeon nos da duro en sus escritos, el predicador de hace 2 siglos, Charles Spurgeon, que era de Inglaterra, se le conoce como el príncipe de los pastores. Él escribió un libro que se le llamó Cartas o Apuntes a mis estudiantes, y ahí sí da bastante duro, diciendo pues mejor dedícate a otra cosa. Y bueno, entonces él ya lo estaba haciendo de esa manera en la cual nos hizo crecer en nosotros, en los que estábamos ahí. No éramos muchos, éramos 4, o sea, no estábamos muchos ahí. Hizo crecer más el deseo y la pasión por servir. Y no logró su cometido, perdón, pero en realidad sí lo logró, porque él dijo que venía a desanimarnos y nos dejó más animados. Entonces yo creo que eso va a pasar con nosotros, o muchos de nosotros. Cuando se acercaban con el Señor Jesucristo y Él quería seguirlos, el Señor Jesucristo no daba esa sensación de animarlos, sino daba esa sensación de desanimarlos. Y le decía, bueno, tú quieres venir conmigo, pero mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Incluso hablaba de que los mismos animalitos tenían sus guaridas, sus cuevas, y tenían dónde estar, pero él no. O sea, ¿quieres venir conmigo? En realidad no vamos a tener dónde estar. No lo vamos a pasar tan bien como tal vez pienses. Y pues algunos se desanimaron. Pero entonces nosotros aquí vamos a ver el día de hoy cómo es que Dios nos llama a todos, en un sentido, a predicar el Evangelio, a cumplir la misión de la iglesia, pero a otros a que queramos nosotros dar nuestras vidas al servicio de Él, en una iglesia local, en ser pastores, ser líderes, ser diáconos, ser ancianos, y querer nosotros hacerlo de una manera que eso va a querer ser nuestra vida. Quiero decirles acerca de la historia de Policarpo. A él se le considera un padre de la iglesia porque él vivió en el primer siglo y fue pastor de la iglesia de Esmirna, de aquel lado del mundo.
allá pegado hacia de Europa y Asia. Y este hombre vivió entre el año 69 y el 155 después de Cristo, el primer siglo. Policarpo fue obispo, o sea que también se puede entender como anciano o pastor de la iglesia de Esmirna durante una de las primeras oleadas sistemáticas de persecución contra los cristianos bajo el Imperio Romano. No era un líder joven ni impetuoso. Él ya tenía más de 80 años cuando fue arrestado. Además, no era un cristiano común. Fue discípulo directo del apóstol Juan, lo que lo convertía en un eslabón vivo entre la era apostólica y la iglesia post-apostólica, o sea, después de los apóstoles. Él era como el eslabón. Alcanzó en vida ser discípulo del apóstol Juan, pero también ya quedó como parte de los que seguían. Cuando comenzó la persecución en ese tiempo, la iglesia de Esmirna estaba bajo presión. Muchos líderes cristianos fueron arrestados o ejecutados. A Policarpo le suplicaron que él huyera definitivamente para perseverar su vida y su influencia. Policarpo se escondió por un corto de tiempo, no por cobardía, sino por prudencia pastoral, pero cuando fue descubierto, no se resistió al arresto. Según el martirio de Policarpo, una de las fuentes cristianas más antiguas fuera del Nuevo Testamento, porque ese es un escrito, un ensayo, esa escritura dice que él recibió a los soldados con hospitalidad, les pidió tiempo para que lo dejaran orar, oró por la iglesia completa, por los creyentes que estaban vivos, por aquellos que ya se habían ido, que ya no los veía, y cuando lo llevaron ante el procónsul romano en aquel tiempo, se le ofreció una salida fácil. Y le dijo, ok, jura por el César que a él le debes lealtad y maldice a Cristo y vas a quedar libre. Y su respuesta fue esta. No sé si ya les voy a tapar a los de acá, ¿verdad? Su respuesta fue esta y dice, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de blasfemar a mi rey que me salvó? Y no lo hizo. Fue condenado a morir quemado. Los testigos relatan que enfrentó la muerte con serenidad, dignidad y fe, fortaleciendo a toda la iglesia. Y fortaleció a toda la iglesia. Y es lo que ha pasado con varios mártires como él, que muchos que mueren por la verdad, mueren por el evangelio de Cristo, por seguir a Cristo, por amar a Cristo. Y en vez de debilitarse, la iglesia se fortalece más, toma más fuerza. Quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, por favor, ahí en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Y voy a leerles los versículos del 1 al 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice así, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Número 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señoríos sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, el último versículo, el versículo 5, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Incline su rostro. Padre, gracias Dios por este tiempo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos hacia la verdad, que abra nuestro entendimiento y que
nuestros ojos también espirituales y podamos ver a ese Dios revelado que se revela una vez más el día de hoy hacia con nosotros para poder escuchar su voz y poder obedecer, poder nosotros aprender con amor y decir, Señor, tú nos has llamado. Ahora, Señor, ayúdanos. Porque tú, Señor, no nos has dejado. No, tú has hecho la creación, tú has hecho todo cuanto vemos, pero aún cuando tú hiciste todo, no lo dejas así nomás a la deriva, sino que tú controlas y tú estás sosteniendo el universo entero. Ahora te pedimos que tú también sostengas este tiempo a cada uno de nosotros en nuestras vidas, cada matrimonio aquí, cada familia, la vida de nuestros hijos, los trabajos que también tenemos, que también les prosperes a cada uno. Y sobre todo, Señor, ese trabajo ministerial, ese trabajo que tenemos que hacer en la iglesia, ya que pertenecemos a una iglesia local, allí, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que tú levantes obreros, que traigas a esos llamados hacia que ellos digan, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto, a cumplir tu obra aquí en la tierra, que es por la cual tú nos has salvado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Policarpo demostró ser ejemplo del rebaño. No solo predicó fidelidad, la encarnó hasta la muerte. Policarpo no buscó preservar su vida, sino esperar la corona incorruptible. Él esperaba esa corona. Cristo no preservó a la iglesia de Esmirna quitando el fuego, sino sosteniéndola por medio de un pastor aquí en la tierra que no abandonó a sus ovejas como Policarpo. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita para animar, para exhortar y afirmar a creyentes que sufrían por causa de su fe en medio de una sociedad hostil y que estaba siendo perseguida y que había persecución, los estaban incluso matando. Pedro les recuerda a ellos, por eso manda esta carta, que el sufrimiento no es señal del abandono de Dios, sino parte del plan redentor que culminará en gloria. Lo que estamos pasando ahorita es temporal. Es por un corto tiempo. Tal vez al varios se nos puede hacer eterno lo que estamos pasando, pero va a ser temporal. Lo que viene después es que todo va a culminar en gloria. O el Señor viene o nosotros estamos allá, pero eso va a ser para glorificar a Dios. Y todo lo que está pasando ahorita nos va a acercar más a Dios. El mensaje de Pedro nos recuerda que en medio de las dificultades, nuestra comunidad de fe requiere, o nuestra iglesia requiere, un liderazgo servicial y un liderazgo piadoso. Y que como congregantes debemos someternos con humildad a ese liderazgo. Esto es vital para la unidad y la sanidad de la iglesia en tiempos de sufrimiento. En este contexto de persecución, la salud espiritual de la iglesia dependía en gran medida de ese liderazgo espiritual. Están siendo perseguidos. Imagínense el liderazgo si no es piadoso, si no es humilde, si no es bíblico. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde nos van a llevar? Por eso, al final de la carta del apóstol Pedro, al menos de este pasaje que estamos viendo, Pedro se dirige directamente a dos grupos. Dice a los ancianos, a los líderes, ese liderazgo espiritual, y después se dirige a los más jóvenes, a los miembros que están bajo autoridad. O sea, a las dos partes se dirige, a los que están liderando y a los que están sujetos a un liderazgo. Quería dejarles esto en claro, el apóstol Pedro quería dejar esto en claro. Cristo cuida de su iglesia por medio de líderes humildes que pastorean voluntariamente. Y por una congregación, Cristo también cuida de su iglesia, tanto por el liderazgo y por una congregación que se somete también con humildad. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es el llamado a pastorear el rebaño de Dios. Vamos a hablar acerca del llamado a pastorear el rebaño de Dios. Y vamos a leer los dos primeros versículos otra vez, y aquí están por si usted alcanza a leerlos, pero los dos primeros versículos dice así, 1 Pedro 5, 1 y 2, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, dice, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo,
anciano como ellos, y él se pone él como anciano también como ellos, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Números 2, el versículo número 2 dice, a ustedes les digo, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Este es un llamado a servir como Cristo sirvió, modelando humildad y compasión, centrándose en el bienestar de los demás. Ese liderazgo se tiene que centrar en el bienestar de los otros. Recuerda que el liderazgo fiel es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Cuando dice la palabra ancianos, yo aquí se las traje en griego, que es la palabra presbítero, o de ahí viene la palabra presbítero, no se refiere solamente a la edad. Nosotros conocemos la palabra anciano ahorita como a las personas de mayor edad, los ancianitos y todo. Aquí es diferente, al menos en la Biblia es diferente ese término. Aquí se le tiene a la persona como que es el líder, como que es el pastor, como que es el obispo, pero también se le dice anciano. En algunas partes también presbítero. En el Nuevo Testamento, presbítero, obispo y pastor describen el mismo oficio de distintos ángulos, pero es el mismo oficio. Lo anciano se ve en la Biblia como un oficio. Y esto también lo vemos en Hechos. Hechos 20:17. Hechos 20:17 dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Aquí estamos viendo aquí a los líderes de la iglesia, los llama porque tenía que tener esta reunión para hacerle algunos encargos y también exhortaciones. No estamos viendo, tráigame a los más viejitos, ¿no, verdad? No está hablando de la edad. Aquí también en Hechos, estamos viendo también en Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, aquí está la palabra obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos, está hablando de los dones del Espíritu Santo, algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ahí ya viene pastores, y a otros maestros. Si nosotros regresamos a 1 Pedro 5:2, donde dice pastorear en el rebaño, ahí está la palabra también, cómo deben de ser pastorear. Ahorita vamos a hablar de eso. El rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia de dinero, no lo hagas por eso, sino con sincero deseo. Cuando vemos pastorien, que es la palabra también es poimanate, que en griego es una transliteración para poder nosotros leerla, pero pues en griego en realidad no podríamos leerlo, lo que es el griego oficial o natural. Requiere o indica o sugiere un mandato claro y urgente. Van a pastorear, o sea, esto es un mandato claro y urgente. Incluye alimentar a los demás o a la congregación o al rebaño con la palabra, proteger del error y cuidar las almas. Tenemos que proteger del error también. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que lo que están viendo, lo que están leyendo, lo que están escuchando está mal? Bueno, se van a dar cuenta ustedes cuando alguien les diga eso. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque la Biblia dice esto. Entonces así ustedes se van a cuidar del error. Pero también subraya que la iglesia es un rebaño. Si ya dice pastorien, entonces la iglesia es un rebaño. No es una empresa. El rebaño es de Dios. También dice este versículo, dice que pastoreen el rebaño de Dios. El rebaño no es tuyo. El rebaño es de Dios. La iglesia es de Dios. El rebaño no es del pastor, no es de la denominación tampoco. La iglesia pertenece a Dios porque fue comprada con la sangre de Cristo. Y si leemos el versículo que habíamos leído hace rato,
Hechos 20, 28, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Hablando de la congregación, dice, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. La cual, ¿por qué es de Dios? La cual Él compró con su propia sangre. Entonces, si Él la compró, es de Él. Si usted va a cualquier parte a comprar algo, lo que usted quiera comprar, pero vamos a suponer que va a comprar un carro y llega al dealer y usted quiere comprar un carro y lo paga. Usted compra, o sea, dice, yo quiero ese carro y lo paga y le entregan ese carro ya no es del dealer, ya es de usted. Usted lo pagó. Sí pagó, es de usted. Ya el dealer ya no tiene nada que ver para que él se sienta como que es dueño si usted lo pagó. Entonces, cuando Cristo pagó por nosotros, y si Cristo pagó en la cruz, y si Cristo pagó con su sangre, entonces nos compró. Entonces ya pertenecemos nosotros a alguien, porque ya somos pertenencia de alguien, en este caso de Cristo. Ya no eres tú independiente. Si tú eres salvo, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados y en fe has creído que necesitas un Salvador y vas en arrepentimiento y fe hacia Él, corres hacia Él, le dices que te perdone, que te salve y te salva el Señor, te perdona, el Espíritu Santo viene sobre ti, tú ya le perteneces a Él. Él te ha comprado con su sangre. Entonces, Él es tu dueño. Entonces, si aquí hay varios salvos o muchos salvos o todos salvos y es la iglesia, hablando de la iglesia, entonces son de Él. El rebaño es de Él. Yo no pagué. A Él me encomienda a poder llevarlos hacia pastos verdes, alimentarles, es todo. Cuidarlos del error, orar por ustedes, orar unos por otros y así los líderes. Pero el rebaño es de Dios. Cuando Pedro se presenta como un anciano como ellos, porque dice, yo anciano como ustedes, este no es Pedro, este es Hechos, en Pedro dice, cuando él se presenta como anciano, es con humildad. Él te está diciendo también la manera en que debemos de ser humildes. Yo no me puedo presentar aquí en el frente como mayor que ustedes. Y cuando los discípulos de Cristo, dos de ellos querían ser mayores que los demás, y le piden al Señor Jesucristo que cuando ya esté en gloria, que ponga uno a su izquierda y otro a su derecha, querían ser más que los demás. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque si tú quieres ser mayor que los demás, tienes que ser el servidor de todos. Y es así. El Señor Jesucristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido. Tú y yo tampoco. Venimos a servir. El apóstol Pedro no apela a su autoridad apostólica, como diciendo, aquí se respeta, aquí yo soy el apóstol. Y cuidado con el que venga conmigo, o cuidado con el ungido de Dios. No, él no llegó así, el apóstol Pedro no llegó así. Y no vemos a nadie de ellos. A ninguno de los apóstoles, a ninguno vemos de esa manera. Habían aprendido a servir con humildad. Cuando quisieron ellos dos, lo que yo les platiqué, cuando quisieron dos de ellos ser un poco más, Cristo les dijo, van a tener que ser el servidor de todos. Y Cristo dio ejemplo también en la última vez que ellos se vieron, la última vez que ellos cenaron juntos, que se reunieron, les dio ejemplo de humildad también lavando los pies de todos. El liderazgo bíblico no es jerárquico, sino fraternal y responsable delante de Dios. Un pastor fiel, no es como un gerente que revisa reportes desde la oficina, sino como un pastor en el campo, un pastor como de ovejitas, de animalitos en el campo. El pastor va a estar allá, el pastor de animalitos y de ovejitas va a estar en el campo, que conoce a las ovejas le conocen, y eso dijo Jesús, ¿recuerdan? Cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen y me siguen, escuchan mi voz, saben quién soy yo. Camina con las ovejas, camina con ellas y está dispuesto a pasar la noche vigilando. Ahora,
La pregunta que tú y yo nos debemos de hacer es ¿cómo entiendo el liderazgo pastoral? ¿Como un privilegio? ¿Como algo jerárquico? ¿Un nombramiento nada más? ¿O como una responsabilidad santa? ¿Estoy alimentándome de la palabra con la misma sinceridad con que exijo ser cuidado? ¿Estoy alimentándome de la palabra con la misma sinceridad con la que yo exijo a los demás que también aprendan? Y yo les digo a los líderes ahorita también, pastorear no es delegable ni superficial. Implica cercanía, enseñanza fiel y cuidado sacrificial. A la iglesia yo le digo, ora por tus pastores, ora por tus líderes. Ellos cargan con la responsabilidad de tus almas. Fíjate lo que dice Hechos. Hechos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso sería, dice, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es lo que debemos de hacer nosotros, tanto los líderes como la iglesia también. Debe de preocuparse también por ellos. Y número 2, la manera de pastorear el rebaño. Ahora ya hablamos un poco acerca de lo que es la manera de que Dios nos llama y por qué nos llama. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? La manera de pastorear el rebaño. Por eso puse aquí carácter antes que posición. Siempre va el carácter antes que la posición. Y quiero leerles los versículos otra vez, 2 y 3. Creo que el 2 es el que ya los habíamos leído, dice, pastorean al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y el versículo 3, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Quiero decirle los 3 nos de cómo no hacerlo para los que queremos pastorear, los que queremos liderar, los que queremos predicar, los que queremos ser líderes, estar al frente de una iglesia, tal vez plantar una iglesia, ser diáconos. 3 no de cómo no hacerlo. Primero, no lo hagas por obligación. No es ninguna obligación que lo hagas, sino voluntariamente. Es lo que tú tienes que hacer y es lo que vemos aquí, sino que tienes que hacerlo voluntariamente. No forzado o a regañadientes. El pastorado no es una carga impuesta, sino un llamado gozoso. Porque tú lo vas a hacer voluntariamente. Nadie a mí me obligó. Nadie a mí me amenazó. Y tú lo vas a hacer porque Dios se va a encargar de ti. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer de esa manera. Primero, no por obligación, no te sientas tú de una manera que, es que ya lo tengo que hacer, ya tengo tanto tiempo, yo creo que ya lo debo de hacer. Mira, en los tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, los 1500, se creía o se tenía ese pensamiento erróneo de que el trabajo o el oficio del sacerdote o el clero, el clérigo, los que son cleros, solamente era un oficio santo y los demás eran como repugnantes o los tenían de menos, todos los demás oficios los tenían de menos. Y había un montón de oficios como ahorita los puede hacer. Ustedes pueden ver que muchos se dedican a la construcción, otros se dedican, no sé, de jardineros, otros se dedican a carpinteros, carniceros, un montón en lo cual mucha gente se dedica. También las mujeres, muchas cosas se dedican. Pero la parte, en ese tiempo, la parte que se iban al clero, iban a ser sacerdotes, en aquel tiempo en la iglesia católica, monjas, lo tenían como un oficio santo y todos los demás no, como inmundos o bajos. Entonces viene la Reforma, viene
Y una de las cosas que Martín Lutero también estaba en contra, que es uno de los reformadores de ese entonces, él era alemán, viene de él y él estaba adentro, él era un monje de la Iglesia Católica en ese entonces y estaba adentro y él estaba en contra de esa idea y decía, no puede ser. Si Dios nos ha rescatado y nos ha salvado, entonces tú también vas a ser embajador allá en ese oficio. O sea que no hay oficio bajo o más bajo o más santo en el caso de lo que es el pastorear o el ser líder o sacerdote de una iglesia. No, dice, tú también tienes la misma cercanía si tú eres salvo y Dios también te compró con su sangre, entonces tú también puedes ir a Dios en oración y Él te va a escuchar. Y se luchó para que eso fuera, que se quitara eso, y sí se logró quitar. Ahora nosotros ya podemos ver que también todos nosotros podemos ir a Dios en lo que nos dediquemos, y Él nos va a escuchar, y Él nos va a perdonar a lo que nos dediquemos. Entonces no lo hagas por obligación, hazlo voluntariamente, no pensando de que eso es mejor porque los otros son peores. No lo pienses de esa manera. Sí es algo especial, pero lo cual tú vas a dar tu vida, pero lo vas a hacer voluntario, porque tú quieres dedicarte a eso. Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira a cargo de obispo, o sea, supervisor, porque obispo quiere decir la palabra obispo es supervisor, pero está hablando de la iglesia, buena obra desea hacer. Si alguien aspira a cargo de pastor, obispo, buena obra desea hacer. En otras palabras, lo desea voluntariamente. ¿Cómo puedo yo saber si soy llamado? Una vez un feligrés consultó a Spurgeon, a Charles Spurgeon, un predicador, ya les hablé un poco también de él, un predicador del siglo antepasado en Inglaterra, él era acá de Inglaterra. Una vez esa persona se acerca con Spurgeon sobre el llamado que supuestamente este hombre afirmaba tener, y este fue el diálogo que tuvieron Spurgeon, el pastor, y un hombre de ahí de la iglesia de él. Entonces esa persona se acerca con Spurgeon y le dice, pastor, soy llamado. Y Spurgeon le contesta, ¿cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro que eres llamado? Es que tuve un sueño. ¿Y qué soñaste? Miré en el cielo que las nubes formaban 3 letras. Ya se las he contado algunos. Y estas letras que se formaban era S, S, M. Oh, sí, dice Spurgeon. ¿Y tú qué piensas que eso quiere decir para ti? Y la persona contesta, su santo ministerio, porque SSM, su santo ministerio. Oh, dice. Pues yo dudo, dice Spurgeon, que ese sea el significado. Entonces, ¿cuál sería el significado de mi sueño? Dice esa persona. Dice, bueno, es que esas letras, SSM, no es lo que tú piensas ser que es su santo ministerio. Quiere decir, sigue sembrando maíz. O sea, no se va a poner él a ver por un sueño y decir que es llamado. No puedes tú tener tu afirmación por algo sentimental, algo subjetivo, que es lo que tú sientes, lo que tú dices. Es que yo siento. Todo inicia con un deseo. Si alguien aspira a cargo de obispo, buena obra desea. Todo inicia con un deseo. Sí inicia allí, pero después viene la confirmación por medio de la iglesia con tu carácter, por tu carácter. Después la iglesia es la que te califica o te descalifica, porque la iglesia es la que se va a dar cuenta de tu carácter. No esperes que Dios te lo confirme por sueños, señales, prodigios o la famosa frase, Dios me habló. No esperes que sea así. Eso está mal. Cuando se llegó a creer eso, que le confirmaban a los pastores, puede haber ahorita varios que están poniendo su confirmación de que son pastores por un sueño, por una señal, por un prodigio o porque Dios le habló. Hay varios que pueden tener esa confirmación ahorita. Cuando se llegó a creer así, se ignoraban muchas advertencias de la misma iglesia, otros líderes, hasta de la misma familia, de que esa persona no debería de pastorear. A veces hasta la misma familia te está diciendo no. Los mismos amistades, los más líderes te están diciendo no. La iglesia te está diciendo no lo hagas, porque están viendo tu carácter.
Por eso, como ya se ha tenido esa parte de, pues Dios te dijo, eso, por eso es que muchos están allí, en los púlpitos, que no deberían de estar allí. Quien te confirma ese llamado es la iglesia local. Y la misma iglesia te va a enviar y te va a decir, ve. Pero comienza con un deseo. Está bien que comience con un deseo. Esa persona que yo les hablé cuando yo estuve en la residencia y me dijo que su trabajo que él venía a hacer era desanimarnos, nos preguntó, ¿ustedes cómo saben? ¿Por qué están aquí? No sabíamos qué contestar. Estamos ahí 4 y parecíamos que estaban 1000 viéndonos y nomás estamos 4 ahí. Y bueno, algunos dieron una cátedra, otros hablando de, no sé de qué estaban hablando, de pastores de esos que son virales en internet, hablando de cosas así. Entonces, y otros, como unos 2, y yo también estaba ahí, bueno, es que quiero hacerlo, deseo hacerlo. Y esa respuesta fue como muy pobre para los otros 2, pero fue la más cercana, la más, como, pues por ahí se empieza. Pues y ahí empezaba todo. Con ese, sí quiero hacerlo, deseo hacerlo. Ya lo demás ya vendrá. Entonces, vamos a hacerlo, quiero hacerlo, vamos a empezar por ahí. Después, esa persona que desea debe pasar por el filtro de examinar su carácter. Por eso es que este punto del sermón se llama carácter antes de posición. A mi parecer, si tú eres cristiano, todos somos llamados. Y les voy a decir en qué sentido. Solo que cuando pasan el filtro del carácter, la mayoría reprueban. Y al final la iglesia los termina descalificando. Pero ya cuando empezamos a emprender ese filtro del carácter o ese examen, la mayoría reprueba. Porque carácter está antes que posición. Por eso hay pocos. Pocos obreros. Si no se viera el carácter antes que la posición, hubiera muchos. Si tú crees que has sido llamado, perdón, si tú crees que has sido llamado, mi recomendación es que al principio, de cuando tú creas que has sido llamado, no te preocupes del cómo te tienes que parar enfrente, dónde tienes que meter las manos o poner las manos, cómo debes de hablar, o que digas tú, no sé preparar sermones, no sé mucho de teología, no estoy capacitado, necesito mucho que aprender. Al principio no te preocupes de eso. De todo eso habrá oportunidad más adelante de irte preparando de lo demás. Va a haber oportunidad de que te prepares. Gracias a Dios existen programas para equipar a los llamados, como la residencia que yo les platiqué. La residencia es un programa que existe aquí, y aquí en Utah está en el lado de Salt Lake City, en West Jordan, donde ese programa te capacitan a ti, es gratis, para que tú puedas plantar una iglesia o ser un pastor, hay oportunidad que te capacites, y dura 1 año la capacitación. Estamos nosotros pensando también en el futuro. He hablado con algunos de poder abrir una residencia más cercana, aunque Salt Lake City no está tan lejos, pero para muchos puede ser lejos, abrir una más cercana. Aquí hay una que Redemption tiene, pero es en inglés. Si usted también domina el inglés, adelante, aquí hay. Ellos tienen una en inglés. Pero hay seminarios y escuelas teológicas, y yo me acabo de graduar de un seminario. Y yo lo hice creo que le llaman híbrido, lo hice parte presencial y parte en línea, por internet. Pero ya también yo lo puedo hacer por internet. Yo te puedo después ayudarte y decir cuál te recomiendo y a cuál vayas y cuál estudies, si es por línea. Hay seminarios. Yo mismo estoy dispuesto a ayudarte personalmente. Si tú quieres que tengamos algo personal, yo te puedo ayudar. Incluso ya tuvimos clases de predicación en la casa de mis hermanos. Sea lo que sea, o escojas lo que escojas, trabajar para este cargo, buena obra es. Es buena obra. Y si ya lo está diciendo la Biblia,
Si ya lo está diciendo el Señor, si el apóstol Pablo también ya lo está diciendo a Timoteo porque Timoteo era un joven y le manda a decir porque Timoteo quería buenas obras, es bueno. ¿Deseas hacerlo? Buena obra es. No está cerrado en el sentido de que, ¿ahora qué hago? Esto es bueno, es buena obra. ¿Te quieres dedicar a esto? Buena obra es. Ahora lo demás no es que sea malo, no es malo. Está bien, pero puede ser que también estás intentando algo, después intentes otra cosa, pero si esto es, hablando del pastorado, es bueno. Entonces, al principio, ¿qué debes de hacer? Si yo te digo que no te preocupes de eso. Bueno, si ya te bautizaste, o si no te has bautizado, bautízate y hazte miembro de tu iglesia local. Inicia con eso. Vamos a iniciar con eso. ¿Quieres hacerlo? No eres bautizado, bautízate. Si ya eres bautizado y no eres miembro, hazte miembro de la iglesia. Pon a la disposición de la iglesia tus dones y tus talentos, ponlos ahí. Yo no sé cuáles son, pero quiero servir. No sé para qué pueda ayudar, pero lo que sea. Otra cosa que yo te digo es sujétate a los líderes. Sujétate. Ellos también te podrán guiar y te podrán decir, oh, ayúdame en esto. Esto también te lo tengo aquí. Ponte disponible para servir en lo que sea. Ponte disponible, lo que sea al principio. Porque se va a ocupar mucha ayuda. Entonces te podemos decir, ayúdame en esto. Imagínate que tú digas, no puedo. Y bueno, tal vez no puedas en ese momento. Pero después alguien más te puede decir, ¿me ayuda en esto? O a veces la mujer o las hermanas o el pastor, no puedo. Y resulta que nunca puedes. Imagínate si resulta que nunca puedes. Algo no está bien. Algo está raro ahí. El carácter está fallando. Nunca puede. Entonces, eso se va viendo en el caminar. Los líderes van a estar viendo eso. Entonces, ponte disponible y sujétate al liderazgo. Aquí es donde entonces viene el examen del carácter. Cuando alguien te dice, ayúdanos en esto. Ahí viene el examen. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que estamos en los 3 nos de cómo no debes de hacerlo. Bueno, no lo hagas por ganancia deshonesta, también dice la Biblia, sino con sinceridad, sin amor al dinero, porque eso es un provecho vergonzoso cuando lo haces por amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Dice este versículo, 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema, El dinero lo necesitamos todos y todos necesitamos estar hablando de esto porque es la parte de la transacción que nosotros tenemos aquí. El dinero viene y va y tenemos que pagar todo, luz, cosas, tenemos que comprar muchas cosas y todo se hace con dinero porque es la parte del sistema que tenemos que vivir aquí. El dinero no es el problema y nunca lo ha sido. El problema es el amor al dinero, ahí dice, es el amor al dinero. Por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por eso es que el pastor o los pastores, los líderes no deben de hacerlo con amor al dinero o con avaricia. ¿Por qué? Porque se va a extraviar de la fe. Te estás enfocando y te vas a ir. Te vas a extraviar, te vas a enchuecar. Pedro y Pablo, los apóstoles, ¿verdad? No los de la canción, los apóstoles, Pedro y Pablo denuncian el ministerio motivado por el beneficio personal. Y por último, de estos 3 que te estoy dando, tampoco no lo hagas porque dice el texto que estábamos viendo en Pedro, no como teniendo señorío sobre los demás, sino siendo ejemplo. No como que diga la persona, aquí se hace lo que yo diga. Así no. Porque primero de Pedro, te voy a poner el versículo ese, el versículo te dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Porque si vamos a hablar de señorío, lo tiene Cristo. Él es el Señor. Yo no, tú tampoco. Entonces, si ninguno de aquí es el Señor, entonces el Señor es Cristo. Entonces, Él es el que tiene el señorío. La palabra señorío se traduce como dominar o tiranizar en la parte mala.
no en la parte del Señor Jesucristo, pero en la parte mala es como un tirano. El liderazgo cristiano es modelado, no impuesto, no imponer, sino que tú lo vas a modelar. Y no impongas, porque eso no funciona ni en el matrimonio. No quieras imponer al otro a hacer lo que tú quieres. No vas a poder, vas a meterte en más problemas, porque no se impone, se da el ejemplo, se modela, y la otra persona lo va a captar, y lo va a ver, y te va a seguir. La manera en que tú puedes liderar mejor y más bíblicamente y con mejores resultados es modelando. ¿Tú quieres que la persona que está a tu lado, hablando del matrimonio, lo haga? Modélalo. No impongas, porque eso tampoco es para acá, para nosotros, para el liderazgo. Si queremos que los demás sigan, vamos a modelarlo. Los líderes vamos a modelar. Y si ustedes están viendo que los líderes que hay en la iglesia local son piadosos, son bíblicos, quieren agradar a Dios, quieren darle la gloria a Dios, ustedes van a ver eso y lo van a seguir. Pero si nosotros imponiéramos, o sería impuesto eso, deben de hacerlo, y nos ven a nosotros viviendo mal, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar ustedes? Estos son unos hipócritas. ¿Qué voy a andar yo siguiendo a estos? Ellos dicen que vivamos así, y ellos no viven así. ¿Se fijan? No es así. Eso pasa también en el matrimonio. Es que queremos que la otra persona sea así, y queremos porque quiero yo que sea así, pero tú no lo vives. ¿Cómo quieres que el otro lo haga? Y eso pasa con los hijos también. Igual con los hijos. Háganlo igual. O sea, vean la manera con los hijos. O tal vez han visto películas y tal vez no les ha pasado a ustedes. Tal vez han visto películas cómo son los padres modelando cosas malas, siendo ejemplos malos. Vean esa parte. Yo creo que sí hemos visto cómo son ejemplos malos. Pero nosotros ahí vemos en la película que el padre le dice, no hagas esto, mira, yo estoy haciendo esto, pero tú no lo hagas. ¿Cómo está eso? El hijo va a hacer lo que ve, lo que su padre está viendo, lo que su madre está viendo. Lo va a repetir. Y si tú le dices, no lo hagas, más lo va a hacer. Porque está viendo que tú lo estás haciendo. Se te va a poner hasta más rebelde. Pero si tú lo modelas, tú lo vives, tú ni siquiera ocupas decirle. No, ni siquiera ocupas decirle cómo tiene que vivir. Ya lo está viendo. El hijo va a modelar. Los hijos van a modelar. El pastor no gobierna como un rey, sino sirve como un siervo que imita a Cristo. Fíjate lo que dice Marcos 10:42. Creo que tengo las letras bien chiquitas en este. Pero es Marcos, por si usted quiere buscar la Biblia ahí, en Marcos 10, capítulo 10, versículo 42. Vamos a ver aquí en este pasaje que el pastor no gobierna como un rey, sino sirve como un siervo que imita a Cristo. Dice Marcos 10, 42 en adelante, dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejerzan autoridad sobre ellos. En los gentiles allá afuera, así son ellos, gobiernan y ejercen autoridad sobre ellos. Dice Jesucristo en el 43, pero ustedes no sean así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será ¿qué? Siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino y dio ejemplo. Por eso es que queremos seguirlo. Si no hubiera dado ejemplo, ¿para qué lo sigues? Ahora, esta es la parte del ejemplo. Claro que lo principal y lo más grande que Dios envía a su Hijo es para salvarnos de nuestros pecados. Pero aún así todavía Él dio el ejemplo. Y por eso es que muchas personas ven a Jesucristo ahorita solamente como un ejemplo de vida modelar, que no está mal, pero el problema es que solamente eso, algo moral, o así vivir. No, pero antes que eso vino a salvarme por mis pecados.
Y claro que ahora es mi modelo. Por eso vamos a la imagen de Cristo. Vamos a caminar porque Él lo vivió. Un faro no empuja a los barcos ni los manipula. Un faro en la parte de la orilla del mar, ya ven que hay esos faros largos y que están con un foco. Bueno, el faro no empuja a los barcos ni los manipula, simplemente brilla y guía. Es lo que hacen los faros. Así debe ser el líder pastor. Un ejemplo visible del evangelio. Que brille. Ahora, ¿qué vamos a reflejar nosotros? La luz de Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y Él dijo, sean luz y sal. Entonces, no es que yo tenga luz interna o propia o una fuente, porque yo no soy la fuente de luz, Cristo es la fuente de luz. Entonces, si yo quiero parecerme, yo lo tengo a Él, entonces yo reflejo a Cristo. ¿Qué revela mi actitud hacia la autoridad espiritual? Pregúntate eso. ¿Valoro más el carácter del líder o solo sus dones visibles? ¿Qué valoras más? Debemos de aprender a valorar más el carácter que lo visible. Lo visible va a ser algo muy bueno que Dios dé y capacite al líder con dones visibles, pero antes está el carácter. No podemos nosotros agarrar a alguien porque tiene tremendo talento. Imagínense que nosotros agarremos a músicos o a alguien con tremendo talento porque se tocan re bien y cantan muy bien, pero no viven como cristianos, viven peor que... ¿Cómo los vamos a tener así? ¿Qué estamos valorando? Estamos valorando más el talento que el carácter. A todos, pero especialmente a los que aspiran a ser pastores, ancianos y diáconos, quiero decirles, antes de predicar santidad debemos de vivirla. Antes de predicar amor debemos de vivirlo. A la iglesia les digo, no sigas líderes carismáticos sin carácter bíblico, no lo sigan. Si vemos que hay líderes por ahí andan en muchas partes, ahorita que podemos tener celulares y todo eso, no sigan esos líderes sin carácter bíblico. Hay requisitos para ellos y los requisitos para el carácter nosotros los vamos a ver en Timoteo y en Tito y después podemos hablar de ellos, pero hay requisitos. Ya nomás te quiero leer este versículo y termino con la promesa, gloria para los humildes, y es 1 de Pedro 5, versículo 4 al 5. La promesa que Dios nos da a los pastores, a los líderes, a los ancianos y también a esa iglesia que también quiere ser humilde y sujetarse al liderazgo. 1 de Pedro 5, 4 y 5, y aquí está al frente, y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Esa corona que no se va a marchitar de gloria. Asimismo ustedes, dice a los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, a sus líderes. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y con esto termina. Va a haber una corona, va a haber una recompensa. Viene lo mejor. No es aquí. Por eso les decía, es temporal. Ahí viene. Una corona que no se va a marchitar. Que no se va a pudrir, que no se va a maltratar, que no se va a deteriorar, que no se va a dañar. Pedro exhorta la sumisión mutua, resaltando cómo una actitud correcta ante la autoridad refleja nuestro entendimiento de liderazgo en Cristo. Si tú te sujetas y entiendes esto, entonces tú vas a tener un entendimiento correcto del Evangelio porque Cristo se sujetó. Reconocer la autoridad piadosa es vital para la unidad y la sanidad de la iglesia mientras mantenemos viva nuestra esperanza en el retorno de nuestro supremo pastor, porque Cristo es el supremo pastor, quien recompensa con fidelidad. Y con esto quiero terminarte. Si Cristo es el supremo pastor y nosotros estamos aquí pastoreando, la buena noticia que yo te tengo es que Él es el pastor de pastores, Él es el buen pastor. Y dice la Biblia Jesucristo dijo en Juan 10, creo que es 10:10, en Juan dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, si Cristo es el supremo pastor, todos los demás somos subpastores. ¿Cuántos pastores habrá en el mundo? Va a haber muchos viéndolo por ese lado en el mundo, aunque en realidad sí somos pocos, pero tenemos un supremo pastor.
El ministerio pastoral es temporal, pero Cristo es eterno. La obra, la buena noticia que te digo es que la obra es de Él. La misión es de Él. La iglesia es de Él. Él ya se entregó por la iglesia. Se sacrificó y murió por su iglesia. Él solo te invita a llevar a pastos verdes a su rebaño. Es lo que te invita. Llévalos a pastos verdes. Cuídalos del error. Ora por ellos. Camina con ellos. Llévalos. Es todo lo que te dice. Él ya hizo todo por su iglesia. Entender esto te hará recibir y aceptar este trabajo con valentía y humildad. Si entiendes esto, te va a impulsar y tú vas a querer recibir esto y aceptar este trabajo con humildad y con valentía. Dice Romanos 5, del 7 al 8, se los voy a leer. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Dice, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno o justo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La diferencia es en que Cristo murió por el pecador. Tal vez haya alguien que muera por un justo, pero nadie va a morir por un asesino. Nadie va a morir por un violador. Nadie va a morir para alguien que hizo un daño. Cristo lo hizo. Es la diferencia. O sea, nosotros no podemos hacerlo, no lo vamos a hacer. Yo no lo haría. Y creo que los que estamos aquí no lo haríamos. Porque no somos, es por eso que tenemos un supremo pastor. Y eso, la buena noticia es que de Él es todo la iglesia. Él ya lo hizo. Solamente nosotros vamos a obedecer, vamos a humillarnos, vamos a sujetarnos al señorío de Cristo, la iglesia, al señorío, al liderazgo de la iglesia también, y claro, al señorío de Cristo también, pero juntos vamos a caminar si entendemos esto. Amén. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Ayúdanos, mi Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que ahora, Señor, entendemos algo muy grande. De que aparte, Señor, de que nosotros ya hemos visto de que Él se entregó por nosotros, por mis pecados, y Él lo hizo en mi lugar, ahí en la cruz del Calvario, y por eso es que soy salvo, somos salvos. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes ahora, y te agradezco porque ahora ya vemos que tú eres el supremo pastor, y eres el pastor de los pastores, mi Dios. Porque el Salmo 23 también dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor. Ahora yo te pido que nosotros podamos tener aquí bien entendido que Él es el pastor de nosotros, pero que también podamos entender que tenemos un liderazgo terrenal y que si ese liderazgo quiere ser, intenta ser lo más piadoso posible y lo más bíblico posible y quiere honrar y alabar al Señor y exaltar tu nombre, entonces, Señor, la iglesia, aquí está tu iglesia que también debe de sujetarse a ese liderazgo. Que también aprendamos a hacer eso. Porque somos también ovejas. Porque también los pastores aquí terrenales que estamos aquí, también somos ovejas. Porque tú eres el pastor. Y ayúdanos a ser a todos ovejas obedientes. Gracias y perdónanos, mi Dios. Gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.